Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 37 hasta el 51. Gloria a ti, Señor Jesús. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: Yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿No es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice éste: del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: No murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos sentarnos, hermanos. Damos gracias al Señor una vez más por este día santo, por este día del Señor, que como cristianos, como pueblo fiel de Dios, nos congregamos en su nombre y alrededor del sacrificio precioso de Cristo, su muerte y también su gloriosa resurrección por nosotros. Y en esta preciosa lectura del Evangelio, según San Juan, que continúa la secuencia del domingo anterior, vamos a seguir profundizando y meditando acerca de esta enseñanza tan preciosa, tan profunda de nuestro Señor Jesucristo. Antes de eso, aquellos hermanos que están viendo esto por la pantalla, simplemente recordaron las lecturas previas que hemos tenido
en esta liturgia de la Santa Comunión. Hemos tenido como primera lectura Deuteronomio capítulo 8, versículo 1 al 10. Hacer estas lecturas porque nos ayudan a complementar todo el sentido de lo que la palabra de Dios nos está dando. Deuteronomio 8, 1 al 10. Y la lectura de la epístola ha estado en Efesios capítulo 4, versículo 17, hasta el capítulo 5, versículo 2. Esas son las lecturas previas a esta lectura del Evangelio, en la cual vamos a meditar esta mañana. Primero, hermanos, le pedimos al Señor una vez más que nos guíe con su Santo Espíritu. Bendito Señor y Padre, una vez más invocamos tu precioso y santo nombre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Concédenos, Señor, tu presencia y guía nuestros corazones a toda verdad por medio de tu palabra. Te lo pedimos por amor de Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, esta lectura del Evangelio nos lleva otra vez al discurso del pan de vida del Señor Jesucristo, que vamos a examinarlo. Ya hemos empezado el domingo anterior, estamos hoy, y el siguiente, seguramente, si Dios nos concede, terminaremos el examen, la meditación en todo este discurso que es tan profundo acerca del pan de vida. Como contexto inmediato a lo que acabamos de leer hoy, acordaos que el Señor Jesús ha alimentado a una gran multitud con una multiplicación de los panes. Luego el Señor envía a sus discípulos a que crucen el lago de Genesaret. El Señor se queda en el monte orando. El Señor ve que los discípulos están atravesando una tormenta. El Señor anda sobre las aguas en la noche, mostrando en todas estas señales su divinidad. El Señor llega a la barca, la tormenta calma, los discípulos llegan al otro lado de forma inmediata y milagrosa con el Señor al otro lado del lago. Las personas que habían visto la multiplicación de los panes con Cristo, después de que Él pronuncia esa oración y esa bendición sobre estos panes, habían quedado impactados y estaban viendo en Cristo a un Mesías, a aquel profeta enviado, pero realmente ellos estaban detrás de Cristo para satisfacer sus anhelos humanos y temporales. Ellos no estaban viendo en Cristo verdaderamente al Hijo eterno de Dios, a quien ellos tenían que entregar sus vidas, sino que ellos estaban viendo un rey humano. Por esa razón el Señor sale de allí. Pero estas personas van detrás de Jesús, cruzan el lago porque habían visto esta señal, pero repito, la intención de ellos era satisfacer su hambre física. La intención de ellos no era satisfacer su alma entregando su vida a Jesucristo. No estaban comprendiendo la realidad de quién es este Señor, este Cristo de Dios. Por esa razón, acordaos que ellos llegan, es lo que hemos visto el domingo pasado, le piden a Jesús que les muestre las señales o las obras, ¿no?, de quién es Él, y hacen referencia a Moisés y al maná que Moisés les había dado en el desierto, ¿verdad? Y el Señor Jesús aquí está desarrollando este discurso acerca de cuál es el verdadero pan de vida y cuál es el verdadero alimento del cielo y quién es aquel verdadero Moisés, el Moisés definitivo, y quién es aquel maná o alimento definitivo. Ya no se trata de aquello que se dio en la antigua alianza, en el antiguo pacto con Moisés, sino que todo eso era simplemente un tipo, es decir, una figura de aquello que en Cristo sería totalmente verdadero y pleno. Por eso el Señor les dice: no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que descendió del cielo y da vida al mundo. Y la reacción de ellos es decirle: Señor, danos siempre de este pan. Pero aún así ellos no están comprendiendo ni lo que dicen, porque ellos están todavía con los ojos puestos solamente en la carne. Ellos no están entendiendo que Cristo está hablando de sí mismo y de ese alimento espiritual para vida eterna. Por eso ellos dicen: danos siempre ese pan.
es como lo mismo que le dijo la mujer samaritana, ¿no? Cuando la mujer, el Señor le dice, si tú supieras quién soy, yo te daré de beber y, y no tendrías sed jamás. Y esa mujer dice, pues dame siempre esa agua, ¿no? Para que no venga yo aquí a sacarla, siempre, ¿no? Entonces, la idea de la samaritana también que era, pues dame esa agua para que no tenga que venir yo a cogerla otra vez. Entonces, es un pensamiento totalmente carnal, un pensamiento físico. Lo mismo que estas personas aquí. Pero Jesús les dice otra vez, esto es en el versículo 35, yo soy el pan de vida. Les dice, no estoy hablando de un pan material, yo mismo soy ese pan de vida. Y el que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Venir a Él, creer en Él, está hablando de lo mismo. Aquel que viene a Cristo, creyendo en Él y se entrega a Jesús para seguirle, no va a tener hambre y sed, va a estar satisfecho en Él. Todo el hambre y sed espiritual que tenemos, toda la plenitud de Dios y la plenitud que Dios quiere que alcancemos están solamente en Él. Ahora Jesús les dice, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Es decir, Jesús les está confrontando y les está diciendo, me habéis visto y habéis visto las señales que yo he hecho, pero aún así no creéis. No creéis que yo soy verdaderamente ese pan del que tenéis vosotros que participar. Y que no os estoy hablando de un pan físico. Y esta es la realidad de la dureza del corazón de estos judíos, pero no solo de ellos, sino que hasta el día de hoy muchas personas cierran su corazón a creer quién es verdaderamente Jesucristo. Y por eso así empieza el pasaje de hoy, la perícopa que estamos viendo hoy. El Señor les dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces, aquí el Señor Jesús les deja muy claro algo a estos judíos incrédulos. Les está diciendo, no creéis en mí, no creéis en mí. Pero les dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Al decir todo se está refiriendo a aquellas personas, aquellos que creen en Cristo, aquellos que reciben a Cristo. Él dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y el que a mí viene, yo no le echo fuera. Entonces, esto nos muestra claramente, hermanos, que todo aquel que viene a Cristo, viene porque el Padre se lo da. El Padre da al Hijo a aquellos que vienen a Él. Y los que vienen a Él, Cristo nunca los va a echar fuera. Pero ¿a qué se refiere esto? Con que los que vienen a Cristo son aquellos que el Padre le ha dado. Vamos a ir entendiendo esto ahora en el desarrollo de este sermón. ¿Quiénes son estos a quienes el Padre le entrega al Hijo? ¿Quiénes son estos que van a Cristo y Cristo no les echa fuera? Pues vamos a ir entendiéndolo en los siguientes versículos. Fijaos, el Señor dice, yo he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, es decir, la voluntad del Padre. Y aquí el Señor Jesús está dejando muy claro a los judíos y a todos nosotros que su voluntad es la misma voluntad del Padre. Y fijaos en estos versículos porque el Señor va a hablar mucho acerca de lo que es la voluntad de Dios. Y esto es algo muy importante para nosotros como creyentes. Debemos que entender lo que es y lo que significa la voluntad en Dios. Por eso, en el versículo 39 les dice, y esta es la voluntad del Padre. Es decir, Jesús les dice, no he venido para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, del Padre. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. ¿Cuál es esa voluntad? Que todo lo que me diere, de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y vuelve a repetir lo mismo, versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel
que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, la voluntad del Padre, la voluntad de Dios, ¿cuál es? La salvación. Que todo aquel que el Padre entrega al Hijo no se pierda, sino que Cristo lo lleve hasta la salvación en su plenitud, es decir, hasta que lo resucite en el día postrero. Y dice otra vez, ahora lo dice de otra forma, pero está diciendo lo mismo. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Entonces, hermanos, ¿quiénes son aquellos que el Padre entrega al Hijo? Aquellos que ven al Hijo y creen en Él. Ellos son los que el Padre entrega al Hijo. ¿Quiénes son aquellos que vienen al Hijo? ¿Quiénes son aquellos que el Padre le ha dado? Todo aquel que ve al Hijo y cree en Él. Ellos son los que tienen vida eterna y Cristo los resucitará en el día postrero. Entonces, esto nos muestra la relación maravillosa que hay entre el Padre y el Hijo, y en la misma voluntad de Dios. Fijaos, hermanos, el Señor Jesucristo nunca va a echar fuera a nadie que viene verdaderamente a Él. Nadie que viene de corazón, habiendo visto y creído realmente que Jesús es el Hijo de Dios, es el Señor, nadie que viene a Él con ese corazón sincero y verdadero va a ser echado fuera. La voluntad del Hijo es la misma voluntad del Padre. La voluntad del Padre es una voluntad de salvación. Dios quiere que el hombre sea salvo y que venga al conocimiento de la verdad. Es muy importante ver este énfasis que nos da este pasaje, como he dicho, acerca de la voluntad de Dios y acerca de la voluntad del Padre y del Hijo. Si nosotros vemos ahora en algunos versículos desde el Antiguo Testamento, podemos tener muy claro que la voluntad de Dios es la salvación. En Ezequiel 33:11, por ejemplo, dice el Señor: diles, vivo yo, dice Yahvé el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Vemos que la voluntad de Dios no es la muerte del impío, sino que se convierta y viva, que se vuelva de sus caminos. Ya desde el Antiguo Testamento vemos que el corazón de Dios, la voluntad de Dios no es la condenación, sino la salvación. Luego, en Primera de Timoteo 2, capítulo 3, esto ya es en el Nuevo Testamento, dice el apóstol Pablo: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Dios es nuestro Salvador, el cual quiere, esto es voluntad, eso está refiriendo a la voluntad de Dios, el cual quiere, este Dios nuestro Salvador quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento pleno de la verdad. Dios quiere, es su voluntad, que todos sean salvos y vengan a ese conocimiento pleno de la verdad. El apóstol Pedro nos dice lo mismo en 2 de Pedro 3:9. Él dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Se está refiriendo a aquellos que decían cuándo va a venir el Señor, y él dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios es paciente e incluso en cuanto a su venida y en su juicio. ¿De qué manera? Porque Él no quiere que ninguno perezca, no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, que todos se conviertan, que todos vuelvan
a Él, que vengan a Cristo. Y vemos unas palabras del mismo Señor Jesucristo tocante a esto. Y vemos la misma voluntad de Cristo que es conforme a la voluntad del Padre. En Mateo 23:37 el Señor Jesús dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Fijaos lo que dice aquí el Señor Jesucristo, hablando sobre todo al pueblo de Israel, a los judíos, como estamos viendo aquí también en este Evangelio de Juan. El Señor les dice: ¿cuántas veces quise? Aquí estamos viendo la voluntad de Cristo, la voluntad del Hijo unida a la voluntad del Padre. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Es el pueblo el que no quiso, el que no se conformó a la voluntad salvífica de Dios. Entonces, hermanos, algo que debemos tener muy claro nosotros es que la voluntad de Dios es para salvación. Y la voluntad del Hijo y el Padre son una. El Hijo y el Padre comparten una única y misma naturaleza o sustancia divina. Y en esa unidad de la sustancia, el Padre y el Hijo tienen una misma y única voluntad. La voluntad de Dios es una sola. Dios no tiene más de una voluntad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en su esencia divina, tienen una sola voluntad. Pero cuando Cristo en un pasaje como este dice: no hago mi voluntad sino la voluntad del Padre, Cristo está hablando desde su encarnación. Cristo está hablando habiendo asumido una naturaleza humana. Recordemos que Cristo es una persona divina, pero que tiene una naturaleza humana y tiene una naturaleza divina. Cristo en su naturaleza humana, Él en su humanidad tiene una voluntad humana también, pero en su naturaleza divina, Él comparte la naturaleza y la voluntad divina con el Padre y el Espíritu Santo. Y es Cristo hecho hombre en su humanidad que dice: no hago mi voluntad sino la voluntad del Padre, es decir, la voluntad divina. ¿Esto qué nos enseña? Algo muy importante, hermanos. Cristo, como Dios encarnado, Él en su plenitud humana, Él cumplió siempre la voluntad divina, Él cumplió siempre la voluntad de Dios. Y nos enseña a nosotros, que somos simples criaturitas, que debemos nosotros seguir su ejemplo y conformar nuestra voluntad humana tan débil a la voluntad del Padre, a la voluntad de Dios. Debemos siempre buscar que nuestra voluntad se alinee a la voluntad de Dios, seguir ese ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que como Dios eterno se humanó, se humilló y asumió una naturaleza humana como la nuestra. Pero vemos aquí, amados, que la voluntad de nuestro Dios es que Cristo no pierda nada, sino que todo lo lleve a la plenitud de esa obra salvífica y les resucite en el día final. Y esto, hermanos, es la esperanza cristiana. Nuestra esperanza es la gloria de la resurrección. Es cuando lleguemos a aquel momento final, perseveremos hasta el fin. El que persevere hasta el fin será salvo. Es decir, lleguemos hasta el final de nuestra carrera cristiana con los ojos puestos en Cristo, con la esperanza puesta en nuestro Salvador. La voluntad de nuestro Dios es que nosotros lleguemos al final de la carrera. Es que nosotros seamos salvos y que seamos resucitados por Cristo al final. Y ese es el compromiso de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Simplemente, hermano, cree en el Señor Jesucristo, sírvele con fidelidad, camina en el camino de la salvación, obedece al Señor, pon tus ojos en Cristo y no te apartes de ese camino hasta el final. Es muy interesante cuando nosotros vemos aquí la relación entre el Padre
y el Hijo. Es el Padre aquel que entrega al Hijo a aquellos que le ven y creen en Él. Y Cristo mismo es el que los lleva hasta el final del camino de la salvación para resucitarlos. Y esta es la maravilla de cómo Dios obra la salvación en nosotros. Ahora, cuando el Señor les está diciendo esto, a los judíos se los está diciendo porque no creen en Él. Se los está diciendo porque ellos han visto a Cristo, han visto las señales, el Padre les ha mostrado, les ha dado testimonio de este Cristo, pero ellos no creen, no han creído, y ese es el reproche de Cristo para ellos. Esa es la confrontación de Cristo con ellos. Les dice, estáis viendo, porque decís veo, ahora vuestro pecado permanece, porque ellos creen que realmente ven, pero ellos no han creído en el Hijo de Dios. Y ahora vemos cómo se endurecen en esta incredulidad. En el versículo 41, continuando, nos dice San Juan que murmuraban entonces de él los judíos. Es decir, a pesar de estas palabras de Cristo y de esta exhortación, ellos ahora están murmurando. En otra traducción dice refunfuñando, ¿no? Ellos están hablando entre dientes, en voz baja, entre ellos, para que no les escuche el Señor, pero están hablando mal de Él. ¿Y de qué refunfuñaban? ¿De qué murmuraban? Porque el Señor había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y fijaos lo que ellos decían. ¿No es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este del cielo he descendido? Esta es la murmuración de estos hombres. Una vez más estamos viendo que ellos no tienen fe en que Él verdaderamente es el Hijo de Dios, el que ha descendido del cielo. Ellos están viendo su linaje humano, ellos están viendo su naturaleza simplemente humana y no están considerando su divinidad, no están considerando su señorío, no creen que verdaderamente Él es el Cristo, el Hijo de Dios. Y ellos miran solamente a Jesús como un hombre y nada más, como muchas personas hoy quieren ver a Cristo como un gran maestro, como un tremendo profeta, pero no consideran el origen celestial divino de Jesucristo. Ahora Jesús les dice, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre. Fijaos, otra vez el reproche del Señor Jesús ante la incredulidad de estos que murmuran. ¿De qué murmuran? Murmuran acerca de la declaración clave que ha dado Cristo. ¿Cuál es esa declaración? Yo soy el pan que descendió del cielo. Cuando Cristo se muestra con esa naturaleza divina, celestial, como aquel pan del cielo, ellos de inmediato murmuran porque no creen. Su incredulidad es el motivo. Estas palabras de Cristo ciertamente son fuertes. Para nosotros que ya hemos creído en el Salvador y hemos venido a sus pies, por supuesto que estas palabras son de alegría y son de gozo, pero tenemos que entender lo que estas palabras realmente significan. Para nosotros Cristo es Dios y para nosotros Él es nuestro alimento espiritual, y eso lo tenemos asumido porque somos cristianos seguidores de Jesús. Pero para los judíos estas palabras son muy duras, son muy fuertes, y de hecho en la predicación siguiente, si Dios lo permite, veremos lo duras que son y todo lo que implican estas palabras y el hecho de que Cristo es el pan del cielo y el pan que vivifica. Pero para simplemente tener una idea, entendamos que las palabras de Cristo son tan duras para los judíos porque les está Jesús diciendo a ellos, yo soy el nuevo Moisés. Y no solo soy el nuevo Moisés, soy el Mesías, soy el Cristo, pero yo tengo un origen divino.
y por esa razón yo mismo me constituyo en un alimento espiritual. Yo soy el pan que tenéis que comer. Y esto es ponerse al nivel y a la estatura de Dios. Esto para los judíos es fuerte, es duro. Pero daos cuenta que Cristo es claro en su mensaje. Cristo no está maquillando el mensaje. Él directamente se muestra como quien Él es. Y aquí vemos que el Padre está dando testimonio del Hijo, el Espíritu Santo está dando testimonio del Hijo, pero aquel que cree, aquel que ve y cree, va a venir a Cristo. Pero aquel que rechaza estas palabras de Cristo, aquel que rechaza el testimonio que da el Padre del Hijo, no va a venir a Él. Y eso es lo que el Señor deja muy claro. Él dice, ninguno puede venir a mí. El ser humano no puede venir a mí si el Padre que me envió no les trajera. Es decir, hay incapacidad en el ser humano de ir por sí mismo a Cristo. Esto nos muestra claramente esta realidad, hermanos. El ser humano, por la caída en el pecado, por su naturaleza pecaminosa, no tiene en sí mismo la capacidad por sí de ir a Cristo si el Padre no le trae. Nadie va a venir a mí, dice el Señor Jesús, si el Padre no le trae. Y hermanos, esto tenemos que tenerlo claro. Nadie va a venir a Jesús si el Padre no le trae. Pero ¿cómo es que el Padre nos trae a Jesús? Aquí lo dice el Señor. Escrito está en los profetas. Y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Hermanos, lo hemos visto en la sección anterior. Dios quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y aquí el profeta Isaías, esta es una referencia a Isaías 54, nos muestra claramente que todos serán enseñados por Dios. El anuncio del Evangelio, el anuncio de Cristo, la operación del Espíritu Santo en este mundo, convenciendo de pecado, de justicia y de juicio, es esa obra de Dios que procede, como vemos aquí, del Padre, para enseñar a todos quién es Cristo. Pero aquí hay una condición, dice, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Este mensaje glorioso de Cristo, como el Hijo eterno de Dios, como el Mesías, como el Dios encarnado, Señor y Salvador, que por su muerte y su resurrección nos lleva a la vida eterna. Todo este mensaje, este testimonio que nos da el Padre por la operación del Espíritu Santo en el anuncio del Evangelio, es la forma en la que Dios está enseñando a todos quién es Jesús. Ahora, todo aquel que oye al Padre y aprende de él, va a venir a mí, dice Jesús. Aquí es donde entra la responsabilidad del hombre. Dios nos ha mandado a anunciar el Evangelio y Dios lleva el conocimiento de Cristo a todos. Pero es el ser humano, aquel que tiene la responsabilidad de oír al Padre y aprender del Padre para ir a Cristo. Entonces, Dios nos revela al Hijo para que nosotros respondamos yendo a Cristo, yendo a Él en arrepentimiento y fe. Hay muchos pasajes del Nuevo Testamento que muestran cómo el Padre da testimonio del Hijo. En Juan 5:37, el Señor Jesús dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, dice el Señor, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. El Señor Jesús está dejando aquí muy claro que el Padre da testimonio del Hijo y ha dado testimonio también de forma clara en las Escrituras, pero sois vosotros
dice el Señor, los que no queréis. Dios quiere, vosotros no queréis. Venid a mí para que tengáis vida. El Padre dio testimonio del Hijo en innumerables ocasiones, dos importantísimas en el bautismo del Señor. El Padre dijo, este es mi Hijo amado, ¿verdad? A él oíd. En la transfiguración, lo mismo, la voz del Padre diciendo, este es mi Hijo amado. El Padre dando testimonio del Hijo una y otra vez. Cuando el Señor Jesús le pregunta a Pedro y le pregunta a sus discípulos, ¿vosotros quién creéis que soy yo? Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y Jesús le dijo, bienaventurado eres tú, Simón, porque esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino que te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. Es decir, el Padre revela al Hijo, como se lo reveló aquí a San Pedro. Vemos una y otra vez que es el Padre el que nos muestra a Cristo. Y esto es una verdad profunda de las Escrituras, pero está en la responsabilidad del ser humano oír al Padre, seguir su enseñanza y venir a Cristo. Vemos también en Juan 8:18 que el Señor Jesús dice, yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Entonces, aquí el Señor Jesús otra vez deja claro que el testimonio de Él es de Él mismo, el Espíritu da el testimonio también y el Padre da el testimonio. Vemos constantemente al Padre enseñando, revelando al Hijo. Y esta es una relación maravillosa, hermanos, que existe en el mismo ser de Dios. Es el Padre el que enseña a todos y da testimonio a todos por el Espíritu Santo y por las santas Escrituras de que Cristo es el Hijo de Dios, el Cristo, el Salvador. Y todo aquel que oye al Padre, todo aquel que aprende del Padre, que se guía por esa operación del Espíritu Santo y las santas Escrituras, todo aquel que aprende de Él, viene a Cristo. Por eso no debemos resistir esa obra de Dios que nos llama constantemente a Cristo. Esa obra del Espíritu que nos convence de pecado y nos llama a volvernos y a seguir a Jesús. El Padre nos revela y nos muestra al Hijo para ver y creer en Él. Y otra cosa maravillosa es también ver en la Escritura que es el Padre el que nos muestra, nos enseña a Cristo para venir a Él, pero luego vemos que al Padre le conocemos y le vemos por medio del Hijo. Y solo por medio del Hijo. Por eso vemos como el Padre glorifica al Hijo y el Hijo glorifica al Padre. Esa es la unidad de nuestro Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo están involucrados en la salvación y en la gloria misma de su nombre. Acordaos lo que le dice el Señor a Tomás en Juan 14:5, ¿no? Tomás le dice, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Dice, si me conocéis también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dice, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Vemos esta relación y esta unidad tan preciosa entre el Padre y el Hijo. Amados, el Padre está comprometido con enseñarnos al Hijo, revelarnos al Hijo y llevarnos a Él, y el Hijo nos tiene en sus manos y nos lleva al Padre. Quien ha visto al Hijo ha visto al Padre. Vemos esta unidad tan profunda, tan espiritual y tan maravillosa. Está en nuestras manos responder correctamente a este llamado de Dios, a este llamado del Padre que nos lleva al Hijo y a dejarnos guiar por Jesucristo.
Él como el camino, verdad y vida, para llevarnos plenamente al Padre y a la gloriosa resurrección. Todo esto por la preciosa obra del Espíritu Santo, que nos trae al Padre y al Hijo, como dice San Juan. Vamos a ir terminando, hermanos, este pasaje simplemente con la exhortación final del Señor Jesucristo. En el versículo 47, habiendo dicho esto a los judíos, ahora les dice: de cierto os digo. Esta es la palabra griega amén, amén, ¿no? Les está diciendo así es, les está afirmando que esto que va a decir es verdad absoluta. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Jesús termina esta parte afirmando una vez más, sin duda alguna, su identidad divina, que Él es verdaderamente el Cristo y el pan verdadero de vida. Ante la incredulidad de estos judíos, ante las murmuraciones y la terquedad de estos judíos, el Señor Jesús les afirma, amén, amén, les afirma, es así, verdaderamente es así, que yo soy el pan de vida. Y les vuelve otra vez al tiempo de Moisés. Les dice, vuestros padres comieron ese maná, ese alimento que para los judíos era pues lo máximo, era lo que ellos tenían como una gran referencia, lo que Moisés les dio en ese camino o lo que Dios les dio por medio de Moisés, pero esto era solo una figura de este alimento mesiánico que es Cristo mismo. Ese maná fue un alimento temporal. Dice, ellos comieron, pero murieron. Es decir, no era un alimento de vida eterna. Era un alimento solamente para el cuerpo. Pero el Padre, dice, nos da el verdadero pan del cielo. Y el que come de ese pan no morirá jamás. Es decir, el alimento del que Cristo está hablando es un alimento de otra categoría. Es un alimento que trasciende el cuerpo, que trasciende el hambre física, que trasciende las fuerzas físicas. Es un alimento que se refiere al alma y a la vida eterna. ¿Y quién es ese alimento? Y así vamos a terminar hoy. Dice, yo soy. Yo soy. Y acordaos que esa expresión en San Juan es el nombre mismo de Dios. Yahvé es yo soy. Yo soy ese pan vivo, dice Jesús, que descendió del cielo. Y si alguno comiere de él, vivirá para siempre. Es decir, este Cristo divino que ha descendido del cielo y se ha hecho hombre, se constituye alimento para que todo aquel que de él come viva eternamente. Y ahora el Señor ya con esto nos va a introducir a lo que vamos a ver el próximo domingo, si Dios lo permite. ¿A qué se refiere con ese pan? Y Él dice, el pan que yo daré es mi carne. ¡Wow! Y aquí va a empezar una controversia grande con los judíos. Ese pan vivo que es Él, dice, es mi carne, es decir, su cuerpo, la cual yo daré, es decir, su cuerpo que Él entregará en sacrificio en la cruz por la vida del mundo. Ese es el pan que Cristo nos va a dar. Entonces, amados, aquí vamos a terminar hoy simplemente con las siguientes conclusiones. Amados, acordaos siempre que la voluntad de Dios es la salvación del hombre. Por eso todo el plan redentor, todo lo que ha ocurrido en la historia de la salvación ha sido por voluntad divina. Dios quiere que el hombre sea salvo. Y el Padre y el Hijo, en la unidad del Espíritu Santo, están comprometidos en su única voluntad, en su sola voluntad, con la salvación del hombre.
Acordaos, el compromiso y la unión entre el Padre y el Hijo. El Padre nos muestra y nos enseña al Hijo para que vayamos a Él. El Padre da testimonio, pero el Hijo también nos da testimonio del Padre, nos muestra al Padre, nos da a conocer al Padre y nos lleva también hacia el Padre. Nos lleva a Él y nosotros no debemos resistir nunca esta obra de Dios. Si el Padre te está mostrando por la obra del Espíritu a Cristo, ve a Él, arrepiéntete de tus pecados y sigue a Jesús, entrega tu vida, sigue el camino de la salvación. Y los que estamos en ese camino, sigue poniendo los ojos en Cristo, sigue por el camino de la salvación. Oye al Padre, oye al Hijo y camina en ese mismo sentido, en esa misma dirección de seguir a Jesús. En segundo lugar, recuerda, hermano, nadie viene a Cristo si el Padre no le trae. La conversión, hermanos, el venir a Cristo no es una simple obra humana, no es una simple decisión humana. Siempre la gracia de Dios nos antecede. Tiene que ser esa operación de Dios obrando en nosotros, mostrándonos a Cristo. Pero Dios obra eso en todos los hombres. Es nuestra responsabilidad no resistir esa guía del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que debemos hacer, hermano? Anunciar el Evangelio, llevar a Cristo a todos aquellos que nos rodean con nuestra vida, con nuestro testimonio y con nuestras palabras. Porque cuando nosotros estamos haciendo esto, estamos haciendo la obra de Dios, estamos cooperando con Dios. Dios nos está utilizando por su Espíritu para mostrar a Cristo y para que los que oyen este mensaje y ven a Cristo puedan creer en Él y venir a Él. Por eso es que el Señor nos manda a anunciar el Evangelio. ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? Dice Pablo, ¿verdad? Llevemos ese anuncio de Cristo porque esa es la forma en la que Dios ha decidido mostrar a su Hijo para que los pecadores se arrepientan y vengan a Él. Y finalmente, hermano, Cristo es el verdadero pan del cielo. Él es el verdadero alimento de nuestras almas, porque en Él está la vida eterna, el alimento de la vida eterna. Tenemos que poner toda nuestra fe en Él como nuestro Señor. Y Él se constituye nuestro alimento, lo veremos la semana que sigue, a través de la palabra, a través de los sacramentos, de la comunión, de la Eucaristía. Es que Cristo se constituye nuestro alimento para seguir nuestra carrera. Ese alimento es su cuerpo, dice, el cuerpo que Él ha entregado por nosotros, su muerte y su resurrección, es el corazón de nuestra fe. Amados, demos muchas gracias a nuestro Señor, adoremos a Cristo con todo nuestro ser y sigámosle con fidelidad. Que el Señor nos bendiga y bendiga su palabra en nuestros corazones. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.